Esto es el capítulo número 200 de Quiero ser rico. Realmente no es el 200. Realmente llevo 204 porque hubo 4 especiales y no contaron en la numeración oficial. Pero bueno, da un poco igual. 200. 200 no es un número para hacer un episodio más especial, como si fuese el 100 o como si fuese el 1000. Pero yo creo que sí merece la pena hacer algo diferente. E igual que hice en el episodio 100, hoy quiero hacer algo similar, quiero contar unas cosas un poco más personales. Así que, venga, vamos a ello. Hola, soy Jesús Sánchez y este es el episodio número 200 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar con el podcast, recuerda que en la Academia de Quiero ser rico tienes actualmente 14 cursos diferentes. Y todo esto por solo 6 euros al mes. Tienes acceso a todos los cursos y tienes acceso a plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram y tutorías para cualquier tipo de duda, para cualquier consulta. Puedes contactarme, puedes preguntarme todo lo que quieras. Bien, dicho todo esto, empezamos. En la newsletter del mes de abril ya te adelantaba un poco el tema de hoy. Lo que sí, en aquel momento no sabía un poco cómo enfocar el tema el tema de hoy, el tema de hablar un poco de la formación, de mi formación. Si no estás anotado a mi lista de correo, creo que este es un buen momento para hacerlo. Así que para el podcast y suscríbete. Creo que el correo del mes de abril se me fue un poco de las manos, que fue un poco largo, así que intentaré ser un poco más breve en el futuro. O eso por lo menos lo intentaré, a ver qué sale. Bien, vamos con el episodio de hoy. Hablar de la formación, hablar de mi formación, de mi vocación con la formación y de mis estudios. El podcast de hoy lo voy a tratar, mejor dicho, va a ser como 2 podcasts que van a estar un poco enlazados, 2 temas muy enlazados. Lo primero va a ser hablar de mi vocación por la formación. Y lo segundo va a ser comentarte un poco la formación que tengo, que sé que es algo que nunca comento en el podcast, así que hoy sí que quiero contarlo un poco más. Empezando por mi vocación por la formación, yo soy de los que opina que se aprende más enseñando a otras personas. Cuando realmente quieres que algo se interiorice, cuando quieres que algo aprenderlo correctamente, aprenderlo bien, al final se lo tienes que contar a otras personas. Cuando todas esas ideas que crees que tienes más o menos claras en la cabeza, las quieres contar, se lo quieres contar a otra persona, y en ese momento es cuando te das cuenta si realmente lo entiendes bien o si esas cosas que pensabas que estaban correctamente conectadas en tu cabeza, cuando lo quieres comunicar, ves que hay ciertas lagunas, que hay cosas que no te acaban de cuadrar como antes. Así que, por mi experiencia, o al menos en mi caso, cuando intento explicar, cuando intento contarle algo a otras personas, es cuando mejor lo entiendo yo. Y siempre, en cierta medida, siempre me ha gustado enseñar a otras personas cosas que ellos no saben. Sé que esto de enseñarle a otras personas cosas que ellos no saben, a veces lo puedes ver con 2 actitudes diferentes o 2 formas de enfocarlo. La primera es un poco como lo hace mi hijo mayor. Mi hijo Bryce, pues él le gusta, ¿vale? Le gusta esto de enseñarle a otras gente cosas que no sabe, a su hermano, a sus primos. Bueno, le gusta enseñar cosas, aunque sean mayores que él. Pero él lo tiene un poco en una actitud, iba a decir prepotente, pero no es exactamente eso, pero sí es una actitud de, oye, que yo sé más que tú, que yo soy mejor que tú. Bueno, yo creo que esta actitud yo sí que nunca la he intentado transmitir, y si lo he hecho, pues te pido disculpas. Yo soy más un poco del siguiente punto de vista. Es un poco, no me importa que sepas lo mismo que yo. Esto yo lo hago porque yo quiero, porque a mí me da la gana. Y lo segundo es que yo sé que entre lo que yo te enseño y lo que tú vas a aprender siempre va a haber una pequeña diferencia. Y en esa pequeña diferencia, pues yo voy a seguir teniendo ventaja. Pero bueno, realmente no es exactamente así. A mí, pues siempre me ha gustado un poco esto de la formación. Y te cuento un poco mi historia. Lo cierto es que a mí me fue mal o que me iba muy mal en el colegio. Alguna vez ya lo he contado. Sobre todo me fue mal hasta más o menos quinto de GB. Lo que antes se llamaba GB, ahora se llama primaria. Pues hasta quinto grado, hasta quinto curso, me fue mal. ¿Por qué? Bueno, pues no sé. Pueden ser muchas circunstancias. Una de ellas puede ser mi edad. Yo cumplo años a finales de diciembre, concretamente el día de Navidad, el día 25. Y cuando era más pequeño, hasta primero de GB, pues todos mis compañeros, la mayoría de ellos, habían nacido como mínimo 2, 3 meses antes que yo. Y más de la mitad habían nacido como mínimo 6 meses antes que yo. Entonces, pues sí que había esa pequeña diferencia. Había una cierta diferencia que cuando eres más pequeño se nota mucho más.
Puede ser que tuviese malos profesores o que fuera un poco como mi hijo pequeño, como Pedro, que era muy despistado. Seguramente fuera algo de todo esto. Pero lo cierto es que a partir de sexto, en ese momento empecé a brillar, empecé a destacar un poco. Bueno, en cierta medida. Empecé a llevarlo muy bien en todo lo que es la parte de ciencias, matemáticas y todo esto. Y en la parte de las letras, pues bueno, se puede decir que más o menos fui sobreviviendo. Y en este caso, pues como empezaba a destacar y empezaba a tener algunas notas bastante destacadas, pues alguna gente sí que me empezó a pedir ayuda. Y en ese momento fue cuando me empecé a dar de cuenta que sí que me gustaba enseñar. Vámonos a ir ahora a unos 10 años más tarde. Cuando ya estaba en la universidad, cuando no sabía muy bien qué hacer, pues siempre tuve un plan B. El plan A era, bueno, pues dedicarme a esta formación que estaba haciendo, después te cuento cuál es, dedicarme a ello, pero como segunda opción siempre tenía hacer el CAP, el curso de actitud pedagógica, que básicamente era lo que te daba acceso, lo que te permitía hacer las oposiciones para ser profesor de secundaria, ser profesor de instituto. Y yo siempre tuve el tema de la formación, dedicarme al tema del profesorado como una segunda vía, una segunda opción en mi vida. Y si nunca lo he descartado, nunca lo he cerrado la puerta, nunca le he cerrado la puerta a esta opción, pero siempre me he alejado un poco de esta vía. Y básicamente no es que no me guste enseñar o no me guste este tipo de trabajo, pero bueno, sé que el enseñarle a gente que no está dispuesta a aprender o que no quiere aprender, aunque no sean todos los casos, solo unos casos muy puntuales, pues no es lo más agradable del mundo. Entonces, bueno, pues siempre lo he descartado, siempre lo he tenido como una opción B si todos los demás fallaba. Actualmente en mi trabajo por cuenta ajena, también se puede decir que, pues no sé, el 3%, una pequeña parte de mi tiempo, pues se dedica a esto, a formación del equipo, enseñar algunas habilidades o contar algunas cosas. Así que, bueno, nunca me he alejado de todo de la formación. Y quiero ser rico, pues viene un poco de toda esta parte, de la parte en que a mí me gusta enseñar estas cosas a los demás, cosas que sé, cosas que voy aprendiendo, pues me gusta contarlas a los demás. Y quiero ser rico, pues nace un poco de esta vocación que tengo por la enseñanza. Y lo segundo que te quería comentar hoy es un poco sobre mi formación, sobre mis orígenes y todo lo demás. Bueno, yo he nacido en una aldea de Galicia, y en una aldea que se supone que lo más probable es que no fuera a terminar mis estudios. Y esas un poco eran las expectativas que había en mí. Tanto que no me iba muy bien en el colegio, por lo menos no me iba muy bien hasta quinto. Y después un poco esa situación, todas las personas de más o menos media generación mayor que yo, es decir, de unos 10 años mayores que yo, pues toda esa gente, toda la que era mayor de esa edad, no había terminado los estudios, la gran mayoría no había terminado los estudios, lo habría dejado en el colegio, no habían ido al instituto o habían ido al instituto pero solo un par de años. Entonces, bueno, era un poco la situación justo en aquel momento. Y en cierta parte, con estas expectativas que había sobre mí, pues, bueno, siempre me he identificado un poco con las personas que nunca terminaron sus estudios, aunque yo sí tengo, bueno, después te cuento qué estudios tengo, pero sí que me he identificado mucho con este tipo de personas. Y también un poco por mi experiencia y con tratar con gente que realmente no terminó el instituto, gente que no tiene esta formación porque no ha tenido la oportunidad o porque por alguna circunstancia pues no terminó los estudios. Y también he tenido relación con gente que sí que los hizo, que estudiaba conmigo, que he coincidido con ellos en otros trabajos, en otros lugares. Pues creo que ni unos por no haber terminado sus estudios sean más o menos inteligentes que los otros. He visto casos de los dos extremos, gente que no ha terminado sus estudios muy inteligente, muy capaz, muy válida, y gente con un montón de estudios que, bueno, vamos a decirle que llegaban justo a considerarse unas personas competentes, por decirlo así de una forma suave. Y esta es una de las cosas que hoy quería destacar más, que cuando explico las cosas intento que sea para todos los públicos. Lo siguiente, bueno, es un poco contarte mi formación. Pues ya después fui al instituto, fui a la universidad, me licencié en biología, soy biólogo con la especialidad de biología ambiental, antes era una licenciatura, hoy lo que hoy más o menos sería un grado y un posgrado en la especialidad de ambientales. Después hice un máster en gestión ambiental y sistemas de información geográfica en GIS. Al mismo tiempo también hice el CAP, el curso de aptitud pedagógica, lo que hoy
ya no existe. Creo que hoy se llama máster de profesorado, que ya son 2 años. Bueno, pues antes era un poco más ligero, por decirlo de alguna forma. Aparte me habían convalidado una asignatura y bueno, lo hice bastante ágil. Y en vez de ir, no me acuerdo exactamente los plazos, pero creo que era formación teórica desde septiembre o desde octubre hasta finales de enero, y yo ya no tuve que ir en enero porque me habían convalidado esa parte. Bueno, no recuerdo, ahora mismo creo que son 2 años. También tengo un máster en prevención de riesgos laborales, tengo más o menos un máster en calidad. Estaba haciendo unos cursos que formaban parte de un máster con una empresa que se encarga de, bueno, es una empresa, una multinacional que lleva muchos temas de estos de calidad, muchas certificaciones y todo esto. Y estuve, bueno, quería hacer como 2 másters y había como 2 bloques, como unos cursos específicos, especiales, que después si hacías varios, pues te convalidaban y te hacían un máster. Y bueno, pues yo hice los 2 que formaban parte del máster de calidad, pero al final decidí no seguir haciendo más formación. Es decir, más o menos un máster en calidad, y por último también tengo un máster en gestión de empresas, en administración de empresas, un MBA, un MBA. Es algo de lo que no estoy demasiado orgulloso porque no quedé nada contento con esta formación. Pero si lo simplificamos y lo resumimos, y lo que te quería contar es que tampoco tengo una formación muy especial o muy específica sobre administración de empresas, no tengo un grado en ADE, económicas o finanzas. Y bueno, pues por ahí en otros podcasts, en otros blogs, pues sí tienes estos referentes, gente que se ha especializado en este tipo de formación. Y yo no quiero entrar en ese tipo de debates, de ese tipo de especialidades, ni ir a temas muy técnicos. Y también sé que, incluso aunque tengas toda esa formación, sé que estas son cosas, las cosas de las que yo hablo, no son cosas que te enseñan en la universidad. Por ejemplo, en donde trabajo, en la oficina en la que trabajo, estamos sentados en una especie de isla, somos 4, y 2 de mis compañeros son licenciados en ADE y el otro en económicas, o era justo al contrario, pues más o menos, algo así. Y tampoco veo que haya esta formación, estas diferencias en este tipo de conocimientos. Así que, bueno, ahí es un poco por lo que intento dar un podcast que sea para todos los públicos. En decir esto de la formación, pues va un poco también al siguiente punto, y es si tengo un complejo de impostor. Es decir, si noto que de estos temas no sé o no controlo. Bueno, te voy a dar un poco un último punto, contarte y una cosa más. Mi enfoque sobre las finanzas personales y mi enfoque sobre quiero ser rico. Un poco mi visión y un poco el público al que me dirijo o hacia dónde me enfoco es en la persona que es una ahorradora y quiere pasar de ser ahorrador, de tener dinero en el banco que no sabe qué hacer con él, a pasar a inversor. Y de inversor, de pasar de tus primeras inversiones a la libertad financiera, que más o menos es un poco mi situación personal, que he pasado eso de ahorrar a invertir, y de invertir pues a estar buscando la libertad financiera. Y eso es un poco lo que te quiero transmitir en este podcast. El otro punto, como entiendo las finanzas personales, es igual que podemos pensar en alimentación, en salud, en gestión de estrés. Las finanzas más o menos es lo mismo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que todos sabemos lo que hay que hacer. Casi siempre todos lo sabemos, es muy evidente. En el tema de alimentación y salud me refiero a que todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar sanos. Hacer ejercicio, comer productos frescos, comer alimentos pues no procesados. Bueno, pues eso, tener una vida más o menos activa y tener una buena alimentación. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero realmente no siempre lo hacemos. Y con finanzas personales pasa igual. Más o menos todos sabemos lo que hay que hacer. Ahorrar e invertir. Y no hay más. Las finanzas personales no son un tema de ingeniería. No son aprender chino. Ni es intentar ser personas que no somos. No tienes que llevar una vida de ser un tiburón de las inversiones, un tiburón en la vida, de que va haciendo daño y atacando a todo lo que se enfrenta, a todo lo que tiene delante. No tienes que llevar ese tipo de vida, ni tampoco llevar una vida miserable. Una vida miserable me refiero a no querer gastar nada, a tener tus gastos prácticamente en cero, pues no darte ningún tipo de capricho. No entiendo las finanzas personales ni desde un punto de vista ni desde el otro. Son para ahorrar, para guardar algo para el futuro, pero son también para poder llevar una vida más o menos feliz. Una cosa no implica la otra, no son contrarias, vamos.
Y esto es un poco como veo yo las finanzas personales. Es ahorrar, es invertir en indexación, fondos de inversión indexados, es invertir en inmuebles para alquilar o para vender de uno en uno, es decir, a particulares, hacer operaciones pequeñas de uno en uno. No me refiero a construir un edificio completo para vender después las plazas de garaje, las viviendas, los trasteros. No me refiero a ese tipo de operaciones inmobiliarias. Me refiero a unas cosas más de personas normales, de hacerlo uno por uno. Y también veo las finanzas personales como una forma de intentar conseguir un ingreso extra, y mejor que este ingreso sea de una forma lo más pasiva posible, mejor semipasiva que tener que estar todos los días trabajando por él. Y es un poco como veo yo las finanzas personales. Así que si más o menos compartes mi visión, pues nada, te espero aquí durante los próximos 200 podcasts o incluso espero que muchísimos más. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna duda, ya sabes dónde encontrarme. Me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.